Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo,
Pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar. Leer San Lucas capítulo 11 del versículo 5 voy a leer. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, habéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él,
conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hasta el versículo 17 he leído. Doy gracias al Señor porque, como lo que nosotros estamos compartiendo entre los pastores, los hermanos que unen en el estudio bíblico pastoral, antes de iniciar esta palabra, y nosotros hemos saludando, conversando. En mi corazón está surgiendo un deseo que ustedes sean como motivados y que sean como maestros de la palabra de Dios, cada su país, cada su ciudad, cada su casa, cada su hogar. Porque escuché esta palabra, ¿no? Pastor Oxuba es mi maestro pastor cuando él tenía poca edad, porque él recibió la salvación 19 años. Luego, aprendiendo la palabra de Dios por medio de un misionero norteamericano, y luego un año, él había aprendido la palabra de Dios, fue enviado a una ciudad muy retirada de ciudad, ¿no? Como campo, se llama Acoctón. Siempre él estaba predicando, pero no estaba nadie, ni un miembro. Además, no tenía casa alquilada, sino que estaba viviendo gratuitamente un lugar donde estaba sirviendo a sus antepasados, pero alguien tenía que cuidarlo, ¿no? Por eso él se quedaba. Y luego, un día él estaba quedándose en su habitación y visitó una señora, y esa señora se llama Sonolsun, su apellido es Son, Wolsun Son, y ella preguntó a su amiga, que era la dueña de la casa de pastor, le dijo que: amiga, ¿en su casa alguien está alquilando? Sí, está viviendo un evangelista. ¿Un evangelista? ¿Él predica la palabra de Dios? Sí, creo que sí. Mientras tanto que conversaba entre dos señoras, Pastor Oxuba se nota que ya una visitante que estaba conversando. Por eso él salió de su habitación, saludó, y luego, conversando la palabra de Dios, que Jesucristo llevó todos sus pecados y limpió de sus pecados. En aquel entonces ella aceptó la palabra de Dios, simplemente, ¿no? Además, ella tenía su marido que era ciego. Imagínense, ¿no? Teniendo su marido siendo ciego, quedándose en su casa. ¿Quién tiene que trabajar en esa época? Como 1964, por ahí. Toda parte tenía mucha dificultad económicamente, ¿no? Pero imagínense la casa de ella, más peor, porque su marido era ciego. Por esa razón, después de recibir la salvación, ella estaba preparando comida y cruzando como tipo una montaña pequeña para llegar a la casa del pastor, y llevando poco de alimentación y comida. A menudo estaba llevando, porque Pastor Oxuba no tenía alimentación. A menudo estaba ayunando. Por esa razón, Pastor Oxuba estaba recibiendo poco de comida, comiendo y luego predicando la palabra de Dios. Pero un día, un misionero, creo que de Inglaterra, por ahí, y él le ofreció a Pastor Oxuba para que dirigiera una iglesia de
Changpali, o diferente que Akokton, ¿no? Hay mucha diferencia, como distancia, como no sé muy bien, 1 hora por ahí, hay distancia. Por eso, Pastor Suba tenía que llegar a la iglesia de Changpali, de Akokton. En aquel entonces no tenía tiempo para avisarle a esa hermana Walsunsun, Walsunsun, así dicen. En aquel entonces, ella cuando visitó a la casa de evangelista y ya no estaba. Entonces siempre estaba escuchando, recibiendo la palabra de Dios y grandemente llegó como desesperanza en su corazón. Por eso un día ella tuvo la decisión para buscar al pastor. En esa época, ¿no? Como una vez 5 días, y por turno había establecido en la calle como feria y transformando como mercado temporal. En aquel entonces siempre Pastor Osobay estaba predicando de calle, por eso ella estaba visitando en el mercado de Changpali. Y estaba observando, por fin ella encontró al pastor Oksupa que estaba predicando. Y luego le saludó y le dijo: pastor, ¿por qué sin aviso? ¿Por qué se fue? ¿Qué hago yo? Y luego, Pastor Oksupa con ella bajo el árbol conversó. Pastor Oksupa le encomendó, así dijo: hermana, desde ahora usted tiene que predicar la palabra de Dios en su casa. Pero ella no tenía mucha capacidad para enseñar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Por eso ella no aceptó. Decía que, pastor, yo no, porque yo soy ignorante, yo no puedo. Pero Pastor Oksupa le regañó y le exhortó: usted está menospreciando mi palabra siendo como joven. No, yo soy siervo de Dios, por eso acepte mi palabra. Desde aquel tiempo ella tuvo la decisión, regresando a su casa, invitando a los niños en su casa, predicando la palabra de Dios. Pero en su casa no solamente llegaban los niños, también jóvenes, adultos. Había un joven que había sido como enfermo de tuberculosis y él estaba siendo futbolista, pero estaba a punto de morir. Por eso él fue expulsado de su casa, porque en la casa vivía su hermano mayor y su madre, pero un día tuvo la decisión para rechazar ese hombre. De repente, siendo como mendigo, ¿no? Ese hombre ya no podía quedarse. Por fin, ella encontró ese hombre, ¿no? Y invitó a su casa. Y ese hombre, muchacho, siendo mendigo, ya no tenía dónde iba a quedarse, ¿no? Por eso, al llegar a la habitación de esa hermana, solamente se quedaba sueño, por eso dormía. Mientras tanto que estaba escuchando la palabra de Dios, dormía. Y luego cuando se despertó, ya, y creo que le ofreció poco de comida, ¿no? Y comía poco a poco. Pero ese muchacho, como fue mendigo y también era enfermo, ¿no? Tuberculoso, pero un día él recibió la salvación y luego ingresó en la escuela teología de Misión Buenas Nuevas y luego hoy en día está siendo gran siervo de Dios en Wonju de Corea del Sur.
A través de ella, ya muchos hermanos, contactos, recibiendo la salvación, fueron establecidos muchos pastores actualmente. Además, hasta morir ella tenía gran don de Dios, orando al Señor, y para los endemoniados rechazó al demonio. Porque cuando ella vivía en la ciudad se llama Kwonbin, en aquel entonces había muchos endemoniados. Cuando empezó a orar con los endemoniados que se quedaban en su casa, orando uno de 15 días, máximo un mes, desaparece demonio y se fue sanado. Hasta morir ella estaba teniendo salud y estaba sirviendo a Dios. Imagínense, ¿no? Pastor Usoba, cuando le encomendó, le pidió que predicara la palabra de Dios, ella aceptó con ese corazón. Ya encontró mucha cantidad de gente entre los que escucharon la palabra de Dios a través de esa hermana, Sonal Sun, y fueron establecidos como siervos de Dios. Por eso yo digo a los pastores, los hermanos que no tienen cargo, no tengan temor nada, porque Dios va a manifestar a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo del Señor. Pero ¿cuándo Dios va a trabajar? Cuando uno ¿qué? Predica. Significa que aunque sabe mucha cantidad de la palabra, pero no puede conversar, no puede presentar ante la gente, no sirve. No trabaja el Espíritu Santo del Señor. Por eso Dios tanto quiere que hablemos nosotros acerca de la verdad, acerca del perdón eterno, nuevo nacimiento. Por esa razón nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Y como dice, así dice el versículo 9. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Dios es bueno, Dios es nuestro Padre Celestial. Sí, nosotros hubiéramos recibido la salvación, ya nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que creer que en nuestro corazón vive nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo del Señor. Pero anteriormente, cuando nosotros podíamos creer, cuando teníamos sentimiento, emoción, y caliente, algo caliente. Si alguien quiere sentir algo caliente, ya en el mercado se vende una bolsa para echar de agua caliente. Con esa bolsa de goma y mete hacia su pecho y quedándose uno de 5 minutos va a llegar gran calor. Sí, yo tengo eso porque hace mucho frío en el clima de Santiago, por eso a menudo estoy usando eso. Significa que mucha gente está siendo engañado de Satanás, porque el Espíritu Santo del Señor como si fuera fuego y caliente, algo maravilloso. No, el Espíritu Santo del Señor es espíritu. El espíritu es, nosotros no podemos sentir nada. Por ejemplo, Dios es espíritu. Dios dice que Él va a permanecer todo el mundo, hasta el universo, todo dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sentir que Dios está aquí? ¿No está? Dios está. Pero una persona quiere sentir por su sentimiento humano. Eso es problema. Hoy en día nosotros tenemos celular. Cada persona, ¿no? Cuando visita a otra casa, otro edificio, creo que de primero confirma, ¿este edificio funciona Wi-Fi o no? Wi-Fi. Mucha gente ya
hoy en día no quiere gastar de megabyte de internet, ¿no? Porque paga dinero. Por eso quiere usar Wi-Fi. Wi-Fi, ¿dónde está Wi-Fi? Wi-Fi es decir que para confirmar de señal de internet, ¿se ve señal, frecuencia de internet? No se ve por nuestra vista, pero sale antena de como digital dentro del celular que aparece. Acá está señal internet, se dice como la casa pastoral. Por favor, deme contraseña para instalar internet. Así pide, ¿no? Es como igual, ¿no? Nosotros tenemos que creer que Dios dice, Jesucristo dice, yo voy a estar con ustedes hasta fin del mundo. Voy a estar, dice. Nosotros, ¿cómo tenemos que aceptar esta palabra? Voy a estar con ustedes, con vosotros. Nosotros tenemos que decir, amén, gracias. Ahora está en mí. Ahora está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Así tiene que interpretar. Pero ¿cuál es el problema? La gente quiere acompañar con su sentido sentimental. Hoy estoy muy contento, por eso me parece que el Espíritu Santo del Señor está trabajando. De ninguna manera. Por ejemplo, entre los pastores, a menudo se pelea con su esposa o no. Pero especialmente cuando pelea el día domingo en la mañana, antes de predicar. Yo no peleaba bastante, ¿no? Pero a veces surgía en mi vida, ¿no? El día domingo en la mañana yo tenía que pensar poco de Biblia, la palabra pero sí discutía. ¿Cómo va a sentir mi corazón? ¿Va a sacudir algo? No está quedándose como tranquilo. Entonces, sintiendo mal, entonces, ¿cómo yo puedo presentar ante el púlpito? ¿Cómo yo puedo predicar? Por eso el Señor Jesucristo, como dice, tiene que negarse. Uno que quiere seguir atrás de mí. Es decir, que negándose su sentimiento, como si fuera que nada pasó, y presenta. ¿Sabe que hay un pastor de Misión Buenas Nuevas, un pastor, expositor de aula de evangelización, es muy famoso, se llama Hangul Lee. Pastor Hangul Lee, y a través de su predicación, mucha gente había recibido la salvación. Pero él tiene mucha fama de nosotros, que en primer lugar, que entre matrimonios que se pelean. Cualquier momento pelean, y cualquier momento. Hoy en día está haciendo como anciano, por eso no está peleando, ¿no? Creo que no tiene fuerza, ¿no? Tranquilo ahora. Pero anteriormente cuando era joven, ya grandemente estaba peleando. Imagínense peleando, y ya gritando, en su corazón ya está lleno de rabia, odio, y luego ya, ¿cómo puede predicar? ¿Sabe? Nada que ver, sentimiento. Porque Dios trabaja solamente la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es como igual que, ¿no? Después de terminar la guerra, había escondido bomba en la tierra. Pero entre los niños se encuentran bombas, y no sabía para controlar, ¿no? Y sin saber, y puede tocar de la cabeza, se explota. ¿Por qué se explotó la bomba? No importa, niño, adulto, no depende de uno, sino que se toca la cabeza donde va a iniciar a explotar, se explota. ¿Por qué? Tiene poder solamente dentro de bomba, no de persona. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tiene poder. Dice así, uno que pide pan, entonces, ¿cómo puede dar roca? O uno que pide a su padre pescado. Papá, yo quiero comer pescado.
¿Pescado? Un momento. Trayendo víbora. Coma eso. Víbora vivo. ¡Wow! Si una vez va a presentar, yo creo que los hijos se escapan de la casa. ¿Es cierto o no? Por eso, Señor Jesucristo dice que cuando pide a su Padre, responde, dice. Cuando nosotros apoyamos a Dios, predicando el Evangelio, Dios va a responder, Dios va a trabajar. Hoy en día, ¿no? Estoy trabajando bastante, porque estoy creando forma de academia de enseñanza de coreano. Informé en Facebook y más de 1,300 personas desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Panamá, de República Dominicana. Un montón de gente está agregando. Y luego yo estaba diciendo, no solamente puede escuchar mi enseñanza de coreano, sino que ya hay prueba, examen, 5 niveles. Por esa razón ya había pasado primer nivel 6 veces. Total, ¿cuánto hasta hoy? 143 sobre como 1,300 personas. Significa que cada día nosotros estamos atendiendo. Porque imagínense, ¿no? Yo solo puedo agregar en mi WhatsApp 1,300 personas de sus nombres y dándoles texto. Desde mañana hasta la noche no puedo descansar nada, ni un momento. Sí, puedo descansar poquito nomás. Pero en mi corazón surgía una alegría. ¡Wow! ¿Cómo yo puedo atender mucha cantidad? Por eso el día de hoy yo estaba pensando, creo que Dios me dio este sentido. Entre los que pasaron nivel 3, nivel 2, como conocidos de mi enseñanza, quiero establecer a ellos para que enseñen para los que no tienen nivel ni 1.0, para que tengan capacidad, para que hagan prueba conmigo, para que sean como el nivel 1, porque desde punto 0 inicia y escala hasta 5. Entonces, imagínense, nada que ver conmigo. Todos los que están estudiando desde el principio no conocían nada, pero a través de enseñanza de coreano, ya poco a poco yo estoy demostrando quién soy yo. El día de hoy, antes de hacer clase, yo estaba testificando cómo yo vivía cuando era niño, cómo yo podía estudiar, también cómo yo recibí la salvación, cómo yo fui y enviado a Bolivia para ser misionero de Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Chile. Ya, poco a poco estoy presentando ante los estudiantes que conozcan que soy pastor. También nosotros hemos invitado a algún grupo al retiro espiritual. Y por eso, uno de 70 personas ingresaron en el retiro espiritual. El día de hoy así está participando alguna persona en este momento. Significa que Pastor Usuba nos enseñó. Con toda la manera tiene que encontrar la gente enseñando, educativo y enseñanza, la palabra. ¿Por qué? Sirve. Toda la cosa sirve que cuando nosotros encontramos por medio de enseñanza de intelecto y también educación y también academia de inglés, coreano, etcétera. Todo sirve porque sin encontrar la gente, ¿qué es lo que podemos entregar? ¿Cómo nosotros podemos predicar? Por eso, en este siglo, en este momento ya, 2021, teniendo pandemia, por eso, por medio de internet, por medio de WhatsApp,
sin encontrar en presencial, en vez de presencial, ya nosotros tenemos que contactar, hablar, predicar. Pero antes de predicar y abrir algo nuevo, ya de primero nosotros tenemos que creer que Dios me ayuda, Dios me acompaña, Dios hace grande cosa para que yo pueda desarrollar, ayudar, predicar. Significa que antes de ver fruto, nosotros tenemos que confiar en Dios. Así es. Por eso, como dice, buscando, golpeando, llamando, Dios va a responder, abrir la puerta, puede hallar, así dice, por la fe. El día de hoy, así terminamos. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos rescató de nuestros pecados. También Dios nos da la sabiduría, también inteligencia, porque Dios tanto quiere usar nuestra vida para que nosotros podamos contactar mucha gente, enseñando la palabra de Dios, educando el evangelio a las naciones y también con mucha estrategia. Nosotros podemos contactar muchos jóvenes, adolescentes, también adultos, para contactar, conocer mucha cantidad de gente. Por fin, nosotros podremos predicar el evangelio. Creo que Dios va a bendecir constantemente en este grupo por medio de este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América
Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. (1999년) 페루리마 신내성원 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario, o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 11 del versículo 20 voy a leer. San Lucas capítulo 11 del versículo 20, leo. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de los ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a allá, barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los finos de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Hasta el versículo 32 he leído. Cuando nosotros estamos leyendo este capítulo, nosotros podemos encontrar un profeta, ¿no? Jonás. Este hombre, Jonás, había levantado como siervo de Dios, profeta, pero no era obediente ante el Señor. Dios quería cambiar a Nínive porque al ver la vista de Dios, ellos no estaban andando bien, teniendo pecados. Por eso quería enviar Jonás, pero el profeta Jonás no quería irse, ¿no? Porque entre los judíos israelitas no les gustan Nínive. A menudo estaba conquistando, molestando. Por eso él no quiso ir. Y luego él se escondió, ¿no? Tomando él en el barco y viajando a otro lado, Tarsis. Pero Dios le echó gran tormenta y viento. Por eso el capitán estaba pidiendo a toda la gente que oraran a sus dioses, pero observando en el fondo del barco, una persona estaba durmiendo, ¿no? Ya se enojó el capitán contra Jonás. Y luego le despertó y luego le preguntó, ¿no? ¿De dónde vino y por qué no está orando? En aquel entonces Jonás estaba sintiendo que por causa de él, ya Dios se enojó. Por eso él dijo, ya hay que saltar mi cuerpo hacia mar. Cuando sea echado mi cuerpo hacia mar, será calmado. Imagínense, ¿no? ¿Quién puede hablar esta palabra para que salven otras personas? Yo tengo que morir. Ese sentido, ¿es cierto o no? Además, claramente él sabía, por causa de mí, Dios está enojando. Y luego entre los hombres del barco ya echaron el cuerpo de Jonás al mar y se calmó. Aparentemente ya se ahogó y murió Jonás. Pero imagínense, ¿no? Y Dios preparó un gran pez, no sé muy bien qué especie de pez y consumió, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Dentro del estómago de un pez grande, no sé muy bien cuánto tamaño es, como tipo salón de la iglesia, que cabe uno de 20, 30 personas o no. Esa área ya no sé. Pero todos los peces
cuando comen los pececillos y pequeños como comidas, ya se levanta ácidos para digerir. Pero este pez estaba sintiendo como si fuera que había comido una goma que no podía digerir, ¿no? Y creo que estaba intentando, ¿no? Un día yo estaba observando en YouTube un video que estaba publicando que un serpiente estaba atormentando, ¿no? Dar la vuelta a su cuerpo y llamando atención en el medio de su cuerpo. Dentro de su cuerpo hay algo que había comido, ¿no? Por eso apareció poco alto así. Pero poco a poco estaba moviendo con mucho dolor, dificultad. Y por fin vomitó. ¿Qué es lo que vomitó? Creo que están teniendo curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que comió? Huevo de avestruz. 2 de huevo de avestruz que vomitó. Porque el huevo de avestruz es muy fuerte, ¿no? Por medio de martillo hay que golpear fuertemente. Pero simplemente no se rompe. Creo que este serpiente, ¿no? Se sentía huevo de avestruz es como comida, es cierto, ¿no? Como huevo de pollo y gallina estaba sintiendo. Pero después de comer, nada podía digerir. Por esa razón estaba muriéndose, ¿no? Pero torcido y intentando en el medio de su cuerpo sacando. Por fin vomito ya. Creo que él iba a decir, ¿no? ¡Ey! Me cayó mala suerte. No me gusta. ¡Wow! Y más que 2 huevos de avestruz, un pez ya estaba doliendo, ¿no? Porque ya tenía que desaparecer el cuerpo de Jonás. Además, ¿dónde está luz dentro del estómago de un pez? ¿Hay lámpara? ¿Hay respiración? No. Creo que poco a poco estaba respirando este pez aire, ¿no? Apenas estaba respirando. Pero Jonás estaba orando al Señor, así dice, orando al Señor. Pasando 3 días, 3 noches, ya vomitó. Pez estaba doliendo, ¿no? Durante 3 días estaba doliendo, me cayó mala suerte grande. Nunca más voy a probar este hombre maldito. Por causa de eso, ¿no? Casi ya pelaba todo pelo. Y ya no tiene pelos. Y luego Jonás estaba enojado, ¿no? Ya, está bien, voy a obedecer ante la palabra de Dios. Así grita. Yo no quería venir acá, pero Dios me trajo. Está bien, ¿no? Voy a mostrar mi característica. ¡Hey, hombres! ¡Nínive! Pasando tiempo, ¿eh? Dios va a destruir, solamente dándoles, creo que 40 días, ¿no? Ya, nada más. Siempre cuando paso a paso estaba visitando el pueblo de Nínive y luego decía, Dios va a destruir esta tierra.
No explicó Génesis 1, capítulo 2 y Dios creó al universo. No, no es necesario. Dios va a matar todo. Dios va a volcar esta tierra. Significa que no explicó detalladamente el Evangelio. Solamente él decía que va a destruir ya. Dios va a juzgar. Pero entre los pueblos de Nínive se arrepintieron y cambiaron corazón. Decía que Señor, todo el mundo, desde rey de Nínive y rodillándose ante el Señor y saltando cenizas y luego ayunando, pidiendo perdón. Por eso Dios no pudo menos que perdonar el pecado de Nínive y les salvó. Jesucristo está hablando así. Hoy en día Dios está diciendo claramente por la palabra de Dios, por la Biblia, los pecadores, según su palabra dice que los pecadores se va al infierno. Escuchando esta palabra, los pecadores, ¿cómo tiene que sentir? Como si fuera que alguien que saltando cenizas, rodillando sobre la tierra, yo soy ceniza. Aunque yo vivo, pero no tengo sentido nada. Porque voy a ser destruido completamente por medio del juicio de Dios. Por eso, siendo pecador, tenía que tener dolor de su corazón y también teniendo el juicio de Dios. Dios me juzgará. Tiene que tener aflicción de su corazón. Pero la verdad que no, mucha gente está siendo engañado. Mientras tanto que orando al Señor, solamente se siente afligido. Señor, perdóneme mis pecados, soy pecador. Y luego al terminar, solamente se ríe. No, esto no está sintiendo verdaderamente, ¿no? ¿Por qué? Ya, por ejemplo, si una persona, ¿no?, teniendo gran dolor de su cuerpo, por eso buscó al doctor para analizar de su salud. El doctor le estaba analizando exactamente y luego le dijo la sentencia, ¿no? Creo que usted tiene cáncer de hígado, es grave, ya no hay caso para curarlo. Es una sentencia de muerte, ¿no?, por la enfermedad. En aquel entonces, ¿cómo puede sentir? ¿Cómo puede accionar su vida? Creo que va a buscar la manera. ¿Cómo yo tengo que curar mi enfermedad? ¿Dónde hay medicina? ¿Quién dice qué es lo que tengo que tomar? ¿Va a buscar la manera de curar o no? Pregunto. Sí, la verdad que va a procurar. La verdad que va a investigar. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo? Así va a buscar la manera. No va a sentir feliz por tener poco de dinero. No va a sentir feliz como comiendo poco de asado. No, porque va a morir pasando uno de 3 meses. Si va a llegar sentencia de muerte, ya va a sentir gran sufrido. Pero hoy en día, lastimosamente, ¿no?, mientras tanto que está yendo a la iglesia, pero dice que la verdad que tiene pecado, la verdad que ya está sufriendo, pero la verdad que no le da cuenta como grande cosa y cargo.
Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, yo voy a dar señal único. ¿Cuál era? Como igual que Jonás, que estaba quedando 3 días, 3 noches en el vientre de un pez, yo voy a estar en la tumba. Después de pasar 3 días, yo voy a resucitar. Porque había puesto 3 días. Al llegar 3 días, ya iba a pudrir todo ya. Empezando pudriéndose, ya perdiendo su forma de cuerpo, ¿no? Todo desaparece. Además, puede confirmar que ya está muerta. Está muerto ya. Pero regresando la vida, recuperando su cuerpo, se levantó. ¿Qué significa? Jesucristo canceló el precio del pecado del mundo para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfectos. Según la palabra de Dios, según el Evangelio nos enseña así, siendo justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la redención que está en Cristo Jesús. También hay otra palabra, ¿no? Como dice el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla varida y adorada. Nosotros ya podemos entender que esta palabra está hablando sobre la vida de un salvo. Porque antes de recibir la salvación, en el corazón de cada uno está quedándose demonio, el espíritu de Satanás. Pero cuando acepta el perdón de los pecados, ya ingresa el Espíritu Santo del Señor, se cambia. Por esa razón, este maligno, ya saliendo de su casa, es decir, que la casa donde estaba morado es el corazón del ser humano. Saliendo, buscando en donde no hay agua, dice. Agua se refiere a la palabra de Dios. Pero no podía quedarse, ¿no? Por eso, regresando a la casa. Observando una persona que recibe la salvación y observando, pero este hombre salvo no está absorbiendo la palabra de Dios. Existe una persona que entendió el Evangelio, solamente se queda así. No quiere aprender nada de la palabra de Dios, ni quisiera vivir por la fe. Por eso en su corazón ya no existe la palabra de Dios. Por eso este maligno estaba pensando, yo solo no puedo ingresar, yo tengo que llevar 7 demonios más peor que yo. Ya, compañero maligno, venga, más peor que yo. Ya, ¿quién puede decir más peor que yo? Ya, venga, ok, maligno, ya, venga. Vamos a conquistar a este hombre, ¿no? Porque creo que este hombre recibe la salvación, pero está menospreciando al siervo de Dios, a Dios. Ya, vamos a conquistar. Amén. Ya, conquistar. ¿Su vida cómo será? ¿Será peor? Más que antes, así dice. Por eso, en esta noche, ¿no? Ustedes en sus corazones están permaneciendo la gracia del Señor, están trabajando el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Fuera de este tiempo, si no viniera acá, hay mucha cosa que pueda disfrutar, divertir, ¿es cierto o no? Además, ya ustedes no tienen responsabilidad hacia esta clase. Pero algunos, cada día, más de 1 año y medio, está acompañado conmigo.
¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Esa es la bendición de Dios. Porque a menudo no quería venir, no quería presentar. Sí viene este sentido, ¿no? Porque siendo ser humano ya piensa. Pero según mi caso, ¿no? Por tener este estudio bíblico pastoral, ya yo tengo que presentar. Gracias a Dios porque durante 1 año y medio Dios no me permitió nada de enfermedad. Cada noche yo presento. No por la enfermedad, nunca fallé, sino que solamente algunas veces tenía actividad grande de misión, nada más. Voluntariamente yo no abandoné en ningún momento ni una clase. Yo no soy fiel, pero Dios me hizo hacer estas cosas. ¿Por qué? Mientras tanto que yo predico, observo la palabra de Dios, ya esta palabra me conquista. Hablando que una persona está armando, cuidando su casa, pero para robar cosas, alguien tiene que venir más fuerte que este hombre. De primero, dice, el guardia. Aparentemente, la Biblia está enseñando para saquear, para robar un banco. ¡No! Significa que nosotros voluntariamente, ¿no? Nosotros tenemos armas para vivir, mejorar físicamente. ¿Qué es lo que le gusta? Ver películas, jugando, juego de video, y etcétera. Pero algún soldado tiene más fuerte que yo, conquistó, ¡pum! Y llegando en mi corazón, poniendo una silla, ¡pum! Se llama trono, el trono de Jesús, ¡pum! Y sentado Jesucristo, ¡ojo! Juan Kim, no viva según su querer, ande como yo le mando. Cada noche predique la palabra de Dios. Entonces yo estoy atado. Oh, sí, Señor. Ay, entiendo ya. Si me salva, ya. Si me protege cada día, con mucho gusto, ya, voy a hacerlo. Como si hubiera este sentido, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes también? Creo que no, es una curiosidad. Sí, alguna persona puede venir 2 veces, 10 veces, pero no todos los días. Ninguna persona hace así. ¿Cómo puede permanecer todo el año? Uy, ya más de 1 año. Pero alguno seguido, ya, seguido. Como si fuera que cada día, ¿cuántas veces está comiendo? Alguno 3 veces para ser gordos. Alguno 2 veces para mantener su peso. Alguno 1 vez al día para ser más flaquito que ahora. Lo mismo, ¿no? Cada día nosotros ya tenemos que meter nuestro tiempo, doblando nuestro corazón. Ya tenemos que llamar la atención de escuchar la explicación de la palabra de Dios. Además, esta palabra permanece para siempre. Cuando penetra en sus corazones, va a motivar, va a trabajar, va a cambiar sus pensamientos y también va a dar gran poder para que camine por la fe. Maravilloso es. Todo lo que estoy aprendiendo por medio de Pastor Usuba, todo lo que estoy aprendiendo por la iglesia y de Misión Buenas Nuevas, es útil. Porque imagínense, ¿no? Yo hace 3 semanas atrás estaba abriendo clase de academia de coreano, ¿no? Siendo profesor, enseñando coreano. Informando en el Facebook
Y más de 1.200 personas contactaron en mi WhatsApp. Yo estaba registrando cada uno, desde número 1 hasta último. Ahora cada día está aumentando. Haciendo grupo, uno de 20 grupos, ya llegó límite para controlar yo solo. Esa área anteriormente yo estaba encomendando a nuestros hermanos de la iglesia de Chile, ¿no? Pero hoy en día yo solo estoy tratando para enviar información, etc. Aunque otros apoyan otra área, exámenes y también certificaciones. Pero pensando profundamente, ¿no? Dios me daba un entendimiento. Mire, ¿cómo puede controlar solo? Usted ya tiene que establecer algunos ayudantes, también algunos profesionales para que apoyen en su academia. Sería bueno. Por eso yo convoqué a los que habían logrado de exámenes, nivel 1, nivel 2, nivel 3, entre ellos. Si quieren apoyar en mi clase, vengan en Zoom. Anoche ya formé, llegaron uno de 12 personas. Entre 12 que tenga tiempo, que pueda enseñar coreano, un básico, y para apoyar sobre esta clase, y úneme. Y luego formando como 6 personas. Entre 6 personas, una persona, ¿no? Es muy buena para enseñar, porque ella me envió video que estaba presentando sobre enseñanza o sobre presentación de leer la letra coreana, lo que estaba aprendiendo. Se llama Claudia Claudia Gia, de México. Por eso yo le pregunté, ¿usted qué hace hoy en día? Ella dice que yo soy arquitecta, que estoy construyendo la casa, la iglesia. ¡Wow! Hay muchos arquitectos que están siguiendo atrás de mí, ¿no? Arquitecto, diácono Roberto Hall, arquitecto Fausto Sierra, también área de academia de coreano, también. Yo le mandé, y con favor, no es mandando, ¿no? Pidiendo a ella, en vez de mí, usted tiene que enseñar área de PPT1, donde yo estoy probando eso, para atender 1,000 personas, porque todavía falta 1,000 personas para cursar sobre prueba. Ella aceptó. Desde esta noche, ya la hora chilena, a las 10, en México 9. A través de ella formarán grupos. Y creo que va a aprender. Y luego, 6 personas juntos, ¿no? Ingresando entre 20 grupos que permanecen más de 60, 70 personas, ¿no? Algunos 100. Por esa razón ya, y informando que si alguien tiene dudas sobre clase, todo tiene que preguntar a los ayudantes secretarias. Todo el día yo estaba observando, hoy está funcionando muy bien. ¿De dónde venía esta sabiduría, no? Yo no soy sabio, sino que yo aprendí a través de la iglesia, organización de IYF, Internacional de Jóvenes del Mundo, ¿no? Significa que con esta manera, y muchos ayudantes voluntarios van a levantar cerca de nuestro proyecto, no solamente de Chile, sino que de Centroamérica, Sudamérica. Creo que muchísima cantidad de gente podrá lograr. Más tarde van a leer exactamente la letra coreana. Mínimo 1,000 personas y levantarán como mis discípulos de
de la clase de coreano. Significa que cuando nosotros enfocamos sobre el Evangelio, predicando la palabra de Dios, ya viene algo, entendimiento, sabiduría, motivación, proyecto, y también lo más importante es gentes, personas, ayudantes, colaboradores. Imagínense, ¿no? Siendo arquitecta, ¿cómo quisiera ofrecer su tiempo cada noche para predicar? No es predicar, enseñar coreano en vez de mí. Significa que nunca he visto, ¿no? Nunca he intentado otro lugar. Pero Dios estaba enseñando. Porque no es mi sabiduría, tampoco yo no aprendí área de eso para enseñar coreano en vez de mí a alguien que enseña. ¿Quién va a aceptar eso? Además, ella no habla nada de coreano, pero enseña solamente pronunciación de letra. Es correcto, por eso yo confío. Pero no solamente una persona, ella, ¿no? Apoyará 5 personas más junto en Zoom y va a tratar. Cuando yo hablo, ellos responden. Mucho mejor que nuestros hermanos. Qué raro, ¿no? Cuando yo hablo, ellos accionan. ¡Pah! Significa que alguna persona, si acepta la palabra de un guía, su vida se ha cambiado. La fe viene por oír de la palabra de Dios. Por esa razón, ¿no? Cada uno si acepta algo bueno y también será utilizado. Igual manera, predicando el Evangelio, salvando muchas personas, podrán ver frutos. Solamente confía en sí mismo, tal persona, ¿no? Es como igual que ya quiere pelear contra los que están conquistando. Confiando en sí mismo, pelea contra la palabra de Dios, contra el siervo de Dios. Pero si fue conquistado por medio de un hombre que conquista, se refiere a Jesucristo, ya esta persona podrá ver gran milagro de Dios, la obra del Señor. El de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Creo que el Señor constantemente está bendiciendo, dándonos este sentimiento para que nosotros podamos escuchar, aprender la palabra de Dios. Espero que Dios bendiga a los pastores, los hermanos que están escuchando y participando en este estudio bíblico pastoral. Creo que el Señor va a manifestar en sus vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. El de hoy así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yona, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yona se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces,
comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestra clase del libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 5 desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra,
sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Hasta el 6 hemos leído. Desde este capítulo 5, en el capítulo 6, 7 también, nos dice sobre el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué Dios nos dice sobre Melquisedec, el sacerdote? Porque Melquisedec es un símbolo de Jesucristo, una sombra de Jesucristo. Y cuando apareció Melquisedec por primera vez, en la época de capítulo 14, el versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí aparece por primera vez Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. ¿Sí? Abraham se enteró de que los reyes agarraron su sobrino Lot. Por eso Abraham con sus muchachos 318 les siguieron a los reyes que llevaron de esclavo como esclavo a su sobrino Lot. Entonces Abraham les siguió a los enemigos y ha derrotado y recuperado su sobrino Lot. Así estaba volviendo. Ahí encontró el rey de Salem llamado Melquisedec. ¿Y qué es lo que hizo Melquisedec entonces para Abraham? 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Abraham, después de escuchar todas las bendiciones, le entregó los diezmos de todo. ¿Sí? Diezmos de todo. 10% de todos los bienes. Bueno, Abraham recibió la bendición a través de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. A partir de ese momento, Abraham
Abraham, se le acercaba a través de Melquisedec. Podía ofrecer la ofrenda a través de Melquisedec. Entonces, antes de aquel momento, Abraham mismo oraba al Señor. Abraham recibía la guía del Señor, esperaba al Señor. Sí, así estaba Abraham. Pero desde ese momento Abraham también tuvo el sacerdote llamado Melquisedec. Así empezó. En la época de Abraham fue. Pero pasando el tiempo, nació Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que eran 12 tribus. Así ellos, los israelitas, digamos los hebreos, como eran muy firmes, muy fuertes, se aumentaban cada vez más los egipcios. Después, Dios, conforme su promesa, sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón. Luego pasaron por el Mar Rojo y recibieron la guía de Dios en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que Dios les dio a ellos? El tabernáculo terrenal, claro que sí, tabernáculo, que fue hecho de mano, que pertenecía a esta creación. Y así fue. Luego, así se aumentaron muchos israelitas. Entonces ellos, ¿cómo podían acercarse a Dios y consultar o expresar su agradecimiento a través de la ofrenda? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel podía limpiar su pecado para poder tener comunión con Dios libremente? Por eso Dios levantó el tribu Leví. ¿Para qué? Para que los descendientes de Leví pudieran servir al Señor. Entonces, en aquel momento no había el sacerdote. Ahí no estaba el sacerdote como Melquisedec. Por eso el pueblo, dentro del pueblo de Israel, los levitas asumieron ese papel de los sacerdotes. Desde ese momento, durante muchos años, ¿sí? Hasta la época de Jesucristo, ¿cuántos años? Casi 1500 años. La ley llegó en el año 1491 en el monte Sinai. Bueno, entonces, durante 1500 años casi el tribu Leví, sobre todo los hijos de Aarón, los descendientes, ellos tenían poder y valor también. ¿Sí? Ellos, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes que Dios levantó. Así fue. Entonces, Dios preparó el pueblo para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Dios no solo preparó
el tabernáculo y los sacerdotes, sino preparó Jesucristo para darnos la vida eterna. Jesucristo había preparado, Dios había preparado a Jesucristo, luego envió. Y vino Jesucristo diciendo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, digamos los hebreos no querían aceptar a Jesucristo como el sacerdote, quien podía dirigir el sacrificio, la ofrenda. Muchos no saben por qué Dios nos dio la ofrenda. Para poder limpiar nuestro pecado, para poder estar bien delante del Señor. No hay otra razón. Bueno, entonces, Dios ya nos dio Jesucristo. Porque el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran hijos de Aarón, descendiente de Leví, no hubo ningún resultado. Sino Dios preparó a Jesucristo, su cuerpo, para poder decir, Opama. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Toda la solución, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Al esperar a Jehová, al mirar al Señor, ya está. Pero, ¿qué pasó? Los judíos, digamos los hebreos, no le consideraban a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué será? Jesucristo vino tomando el papel de sacerdote, papel de sumo sacerdote, para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo, a través del linaje de Judá, Leví, en la época de Moisés, fue elegido como sacerdotes, según su tradicional. Bueno, entonces, pasando el tiempo, Dios envió a Jesucristo, porque la ley misma no podía limpiar nuestro pecado. La ley misma no podía solucionar este asunto. Por eso Dios preparó y nos envió. ¿Quién? Jesucristo. Pero en aquella época los judíos valoraban mucho a los sacerdotes. Sí, ellos son sacerdotes, son siervos que tienen comunión con Dios. Así fue. Pero en el caso de Jesucristo era descendiente de Judá. Entonces los israelitas decían y pensaban, ¿en Judá? ¿En la descendencia de Judá? ¿Cómo puede? Así le menospreciaban tanto al Señor Jesucristo. Por eso Dios no pudo menos que trabajar. Así, nosotros podemos ver que Dios nos dio a Jesucristo como el Salvador, pero muchos están sufriendo por sus pecados. ¿Por qué? Por no conocer Jesucristo, por no aceptar Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Satanás es muy, muy astuto. Por eso,
¿De Judá? No, no puede ser. Jesucristo es un muchacho nomás. ¿Cómo este hombre ignorante, pobrecito, miserable, cómo puede ser nuestro? No, en ninguna manera. No puede ser. No puede ser el sacerdote, el sumo sacerdote tampoco. Los seres humanos solamente creen lo que ven, lo que sienten, lo que piensan. Sí, así nomás. Amados, en la ley no hay solución, eso ya saben, creo. En la vida de los sacerdotes tampoco hay. Entonces, ¿dónde está el enfoque de Dios? En Cristo Jesús. Dios trabaja, sí o sí, en la vida nuestra, para nuestro bien también. Por eso Dios quería romper la barrera y pensamiento. ¿Para qué? Para que los hebreos puedan volverse a Jesucristo. Para que el pueblo de Israel pudiera aceptar a Jesucristo. Sí. Eso es lo que Dios quería lograr en la vida. Por eso, a través de este capítulo 5 del libro Hebreos, dice detalladamente sobre Melquisedec. En el libro Génesis no menciona nada ni sale sobre el nacimiento, cómo fue, quién es su padre, cómo creció. No figura nada. Melquisedec no tiene registro. Melquisedec no tenía en aquel momento algún certificado o apoyo o reconocimiento. Pero él era el sacerdote que Dios levantó. A través de él Dios decía la verdad. Así es. Amados, Dios trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo? A través de Jesucristo. En Cristo ahí está la solución y la fe también. Por eso nos presenta sobre Jesucristo. Jesucristo no nació en la descendencia de otro, como Leví, sino por Dios. Jesucristo nació como el sacerdote verdadero. Todo lo que existe en el Antiguo Testamento son todos los símbolos, una muestra, nada más. El tabernáculo, el cordero, la cabra, ahora este papel de sumo sacerdote. Dios preparó todo, no solamente para Abraham, sino para todos. Para poder encontrar lo que Dios preparó, nosotros tenemos que entrar en el corazón del Señor. Tenemos que creer en Él también. Eso no se cambia por eso. Amados pastores y líderes, a través de este capítulo 5 nosotros podemos ver que Dios nos muestra a nosotros el valor de Jesucristo, quien vino a salvarnos al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Los sacerdotes
que fueron tomados entre los hombres, también ellos tenían pecados, cometían. Por eso ellos necesitaban primeramente limpiar su pecado para poder entrar en el lugar santísimo. Eso es el trabajo de sumo sacerdote. Y así fue. Entonces, Dios tanto tiene que trabajar y quiere trabajar. Pero el tema es en la vida nuestra. Si no encontramos lo que Dios puso en vez de Jesucristo, si nosotros no recibimos la guía del Señor también y la palabra también, ese sacerdote se caía en el pecado, en la tentación, también moría. Sí. Pero el sumo sacerdote verdadero, que es Jesucristo, no se cambia y se mantiene firmemente. ¿Por qué? Fue por Dios. Muchos menosprecian a Dios, considerando que unos cuantos creyentes que congregan allá, ellos no van a creer en su Dios de ellos. Mentira. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios tiene la vida. Entonces Dios trabaja sí o sí a través de su palabra. Sobre todo para nosotros. Dios trabaja sí o sí. Por eso nosotros necesitamos la paciencia. ¿Por qué Dios trabaja? Estamos nosotros estudiando sobre Melquisedec. Entonces Jesucristo, si no es de Leví ni de Aarón, ¿cómo él pudo ser sacerdote? Sumo sacerdote verdadero. A través de Melquisedec. Aquí en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Jesucristo es sacerdote para siempre. Para siempre y para todos también, obviamente. Así es. Jesucristo no vino por sí mismo, sino fue enviado. Entonces, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y ya logró. Cualquiera, si cree en Jesucristo, será salvo, limpio. Obviamente, es demasiado fácil y sencillo. ¿Sí? Por eso Dios quiere que todos nosotros abramos nuestra boca y prediquemos el Evangelio. Amados, este asunto es tan importante. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es continuado, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así fue antes de la llegada de Jesucristo. Pero llegando a Jesucristo se cambió todas las cosas en total. Así es. 31. Por causa de ella debe ofrecer por los ojos pecados.
tanto por sí mismo como también por el pueblo. Suceda lo que suceda, no hace falta cerrar nuestra boca, ni nuestro hogar tampoco. Dios está trabajando, Dios está vivo, Dios es fiel. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Así es. Si es necesario tocar el tema, el Señor, con mucho gusto. Hoy solamente vamos a enfocar a una cosa importante. Abraham. En la época de Abraham, David, en la época de Abraham, Jesucristo ya estaba como el símbolo a través de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a través de Melquisedec, no a través de Aarón ni Leví, sino Melquisedec. Por eso, era difícil para los judíos aceptar Jesucristo. No tenía lo que ellos querían ver. Pero cuando cada vez Jesucristo, abriendo la boca, predicaba, luego Él en la cruz, con todo el pecado del mundo, ya fue crucificado, diciendo, consumado es. Ya logró. Dios trabaja en la vida nuestra a través de Jesucristo. El tabernáculo, también el papel del sumo sacerdote, el holocausto, sacrificio, todos estos son símbolos de Dios. Amados, Dios nos envió Jesucristo para abrir el camino nuevo y vivo, para darnos la vida eterna. Entonces, en Cristo está todo. En Cristo. Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso podemos tener esperanza delante de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir adelante, juntos, esperando a Dios, para que Dios nos dé más entendimiento y la fuerza y el ánimo para poder predicar el Evangelio juntos y para poder presentar a Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, ante todos que no saben aún. Algunos ya saben y no creen, pero muchos no saben todavía. Por eso nuestra iglesia sigue trabajando, creciendo hasta los confines de la tierra. Que siga acompañándonos, que aprendan juntos, aprendamos juntos. Dios trabaja en la vida nuestra. Esta mañana, a través de Melquisedec, hemos estudiado juntos. Melquisedec es el símbolo de Jesucristo. Hoy, hasta aquí, compartimos. Muchas gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo.
Solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más. No quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían
guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. El ministerio de desechar tu pensamiento y creer en la palabra de Dios. La Misión Buenas Nuevas, predicando el Evangelio del perdón de pecados hasta los confines de la tierra.
La semilla de la palabra. En 1962, la palabra vino al corazón de un pobre y joven ministro. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En tiempos de frío y hambre que parecían interminables, se encontraba una esperanzadora visión en la oración de un joven ministro quien guardaba la palabra de Dios. Aquella visión no podría realizarse por cuenta propia. Cuando este joven abrió sus ojos, todo lo que vio fue una pequeña y fría capilla. Pero el Espíritu Santo llevó su corazón a través de océanos lejanos. Con el paso del tiempo, la esperanza de las misiones en el extranjero aumentaron significativamente, y fue así que en 1989 fue despachado el primer misionero de la misión Buenas Nuevas con destino a Alemania. Sin embargo, no existía alguna planeación previa para la estadía de los misioneros en el extranjero. De esta manera, incontables misioneros fueron enviados uno tras otro, confiando únicamente en la palabra de Dios. Solo podíamos depositar nuestra esperanza en Dios. Solo teníamos a Dios para depositar nuestra esperanza en Él. El trabajo de la fe. Había muchas dificultades y limitaciones que teníamos que superar. Nuevos idiomas, nuevas culturas y costumbres. Existen numerosas e insoportables dificultades en el ámbito del ministerio. Pero superamos las dificultades y limitaciones a través de la fe. Las dificultades en el ministerio nos hicieron buscar únicamente a Dios. Hemos predicado hasta los confines la verdad de la sangre de Jesús que limpió los pecados, y han habido incontables frutos de salvación. Cambiar y se regocijaron junto con nosotros. La fe nos guió a tomar otro camino. La sabiduría encontrada en la Biblia nos permitió establecer el Instituto para el Desarrollo del Intelecto y tocar las puertas de los gobiernos alrededor de todo el mundo. Fue así como empezamos a cambiar países uno por uno. El fruto de la gracia. Han pasado 35 años desde que enviamos a nuestro primer misionero. Al día de hoy, hemos establecido 1,200 iglesias en más de 100 países alrededor del mundo, entrenando a pastores locales y predicando juntos el Evangelio. El seminario bíblico se lleva a cabo cada año en cientos de ciudades de todo el mundo. El Campamento Mundial se ha convertido en un evento internacional para jóvenes con la cooperación de diferentes gobiernos. El Instituto para el Desarrollo del Intelecto no solamente se encuentra trabajando en instituciones educativas, sino también en agencias de gobierno, en prisiones y en el ejército, transformando así la vida de muchos. Asimismo, cada año, jóvenes conectados al corazón de Dios llevan a cabo servicios voluntarios en todo el mundo. También proveen de servicio médico tratando el cuerpo y la mente de los nativos. La puesta en escena del verdadero significado de la Navidad está despertando el espíritu del Evangelio en los Estados Unidos. Actualmente, estamos reuniéndonos con los jefes de Estado de diversos países, abriendo la Biblia y predicándoles el Evangelio. Todo esto no es fruto de nuestro arduo trabajo, sino de la gracia del Espíritu Santo, el cual nos ha impulsado a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuevamente, bajo la gracia, predicamos el Evangelio ante miles de personas en los lugares que Dios nos ha permitido. Nuestro fruto es la gracia de Dios para el Evangelio. Estamos corriendo hacia el Evangelio. Ahora
nuestro ministerio ha entrado en una nueva etapa. Hemos comenzado con el CLF, un congreso para líderes cristianos de todo el mundo, con quienes compartimos el corazón de Dios. Desde marzo de 2017, el CLF comenzó con 800 pastores en la ciudad de Nueva York, esparciéndose a través de México, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, así como en el continente africano, asiático y europeo, guiando a decenas de miles de líderes cristianos hacia el corazón de Dios dentro de su evangelio. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Muchos pastores que han buscado una reforma y un cambio en el cristianismo decadente unieron sus corazones comenzando un movimiento para predicar el verdadero evangelio basado solamente en la Biblia, que es el corazón de Dios. Hoy, incontables denominaciones cristianas alrededor del mundo nos apoyan para predicar el santo evangelio y unen sus corazones para trabajar en conjunto. Nosotros soñamos con un mundo unido bajo el Evangelio, unido por la sangre de Jesús que ha lavado nuestros pecados, confiando en la palabra y con fe en Dios. Anhelamos profundamente que el trabajo de Dios sea manifestado en su gracia. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Dios.